Buenos días, mi nombre es Mariana y como este primer informe y el comienzo de esta diapositiva, voy a empezar a hablarles sobre la tipología del grupo, la descripción de la estructura, los procesos de la dinámica grupal, la identidad, poder, liderazgo y actividades grupales de la asociación ANSOR. Para analizar la tipología del grupo, debemos de examinar distintos aspectos de la organización, que son, bueno, son 6 puntos, estos puntos los nombré de forma importante en la diapositiva. Y como primer punto tenemos la tipología del grupo, donde este grupo se clasifica como una organización campesina de derechos humanos. También tenemos entendido que esta organización se basa en comunidades campesinas en Colombia y se centra en la promoción de zonas de reserva campesina y la defensa de derechos humanos. Como estructura tenemos que ANSERC que está como bajo una estructura que refleja su compromiso con la participación democrática. La organización también cuenta con líderes, miembros de las comunidades que hacen como participaciones activas en la toma de decisiones. Em, Como punto número 3 tenemos procesos de la dinámica grupal. Estos procesos implican la interacción y colaboración entre sus miembros. La toma de decisiones participativa y la planificación estratégica son procesos claves que ayudan a la comunidad a la resolución de conflictos y la adaptación de cambios en el entorno político y social. Como punto número 4 tenemos la identidad. Tenemos entendido que que está arraigada con su compromiso a la defensa de los derechos humanos bueno, en este caso campesinos, y que hacen una promoción de sus zonas de reserva campesinas. La identidad de la organización se construye a través de la conexión que las comunidades rurales tienen entre sí y cómo tienen una lucha comunitaria por una justicia social y digna. Como punto número 5, tenemos el poder y liderazgo. En este punto vamos a hablar de cómo se distribuye el liderazgo entre ANSORC. Tenemos entendido que hay líderes y miembros de la comunidad campesina. Esta estructura democrática busca siempre un equilibrio entre poder y permitir como una participación inclusiva entre todos los miembros de la organización o de la comunidad. El liderazgo podría surgir de líderes comunitarios y activistas comprometiendo la misma misión de ANSOR. Y como punto número 6, tenemos que actividad grupal. Esta actividad, bueno, en este punto ANSORC se centra en la promoción de zonas de reservas campesinas, como ya antes lo habíamos mencionado, y esto implica actividades de defensa, participación de la formulación de políticas, organización de eventos, proyectos que busquen mejorar las condiciones de vida de los campesinos. También busca una movilización más comunitaria y la sensibilización pública. Esas son como actividades importantes que se centran en la intención que quiere dar ANSOR. También tenemos que entender que ANSOR que es una asociación con una identidad arraigada en la lucha por los derechos campesinos y la justicia social y su estructura democrática, procesos participativos y actividades orientadas a la defensa y promoción reflejan un enfoque integral para abordar las necesidades de la comunidad campesina en Colombia. Ok, como fase 2 tenemos la identificación y definición de la problemática. En este punto, este, vamos a identificar la problemática de ANSORC, que es centrada en la falta de recursos, como bien sabemos y bien hemos mencionado anteriormente. Esta carencia es de forma financiera y técnica, lo que hace que se obstaculice una capacidad de organización para llevar a cabo los proyectos y actividades ya planteados.
La limitación de estos recursos financieros impide que ellos puedan ejecutar sus programas y que son destinados para beneficiar las comunidades campesinas. Esta falta de recursos podría estar afectando la capacidad de la organización para abogar por políticas públicas favorables, movilizar apoyo comunitario y mantener una presencia activa en varias regiones de Colombia. Em, en última instancia, el problema de recursos limitados compromete su misión de proteger los derechos y la dignidad de las comunidades campesinas en el país. Como punto número 3 tenemos la hipótesis eh, y las alternativas de la solución. Como hipótesis, tenemos que la mejora de la capacidad financiera y técnica de la asociación conducirá a un aumento en la eficacia de sus programas y proyectos, fortaleciendo así su capacidad para abogar por políticas públicas, movilizar apoyo comunitario y expandir su impacto en la promoción de zonas de reserva campesina y la defensa de los derechos humanos. También tenemos unas alternativas de la solución. En este punto enumeré 5 factores donde estas alternativas pueden solucionar el financiamiento de Answer. En el primer punto toqué diversificación de fuentes de financiamiento, donde aquí podemos explorar como nuevas fuentes de financiamiento, como ya sea donaciones por parte de organizaciones, ya sea de forma nacional o internacional, colaboraciones con el sector privado y búsqueda de subvenciones gubernamentales. Como punto número 2, tenemos el fortalecimiento de alianzas estratégicas, donde tenemos, bueno, podríamos buscar alianzas donde puedan proporcionar no solo recursos, sino también apoyo técnico. En el punto número 3 tenemos desarrollo de programas de desarrollo sostenible. En esto me pareció interesante porque en esto se podrían incluir iniciativas agrícolas sostenibles donde la educación y la capacitación sean esenciales para el desarrollo de habilidades y proyectos que promuevan la autosuficiencia de estas mismas. En el punto número 4, puse capacitación y desarrollo interno, donde puede incluirse una formación en gestión de proyectos y otras habilidades necesarias para fortalecer la implementación efectiva. En el punto número 5, puse campañas de conciencia y recaudación de fondos. Aquí la idea es diseñar campañas donde la gente se concientice y tenga como esa sensibilidad hacia la comunidad local, ya sea o de forma nacional, em, y se puedan desarrollar estrategias efectivas de recaudación de fondos para asegurar un respaldo financiero necesario. Em, Muy buenas tardes, mi nombre es Marcos Tobar, estudiante de la materia de Psicología de los Grupos de la UNAD, y en esta ocasión a mí me correspondió hablar sobre el análisis de los factores psicosociales dentro de la problemática que nosotros estamos trabajando, ¿no? Cuando nosotros hablamos de factores psicosociales, hablamos como de esta disciplina, como que encuadrada dentro de la psicología social, que busca comprender y predecir como que la conducta social, ¿no? Y cómo por medio de cambiar esta conducta social, como que se puede llegar a crear mejoras que mejoren la comunidad de la que estamos hablando, ¿no? En este caso, pues la situación campesina. Cuando nosotros tratamos este tema, dentro del caso que nosotros elegimos, encontramos factores como por ejemplo el compromiso comunitario. O sea, hablamos de la falta de recursos, o sea, y cómo esta podría estar generando tensiones psicosociales dentro de las comunidades campesinas, o sea, representadas por la organización de ANSORC. Las expectativas y las esperanzas de estas comunidades como que pueden verse afectadas por la limitación de recursos, o sea, como para implementar programas que mejoren sus condiciones de vida, ¿no? Porque, o sea, no es lo mismo uno como que diseñar estrategias si no cuenta con los recursos adecuados, ¿no?
También, por ejemplo, podemos ver el caso de la estigmatización y discriminación, porque en Colombia, o sea, no es un secreto que los campesinos y las instituciones que luchan, o sea, como por defender los derechos de los mismos, como que a menudo han tenido que enfrentarse a problemáticas relacionadas con la enorme estigmatización y discriminación, o sea, por parte de la propia sociedad, o sea, o incluso, o sea, entidades gubernamentales, aprovechando que exista como que mucho menos interés, o sea, provocando que exista como que mucho menos interés en brindar apoyo, recursos y unirse a la causa, o sea, algo que ya estábamos hablando en el punto anterior, del compromiso comunitario. O sea, el factor psicosocial en esta área como que vendría a implicar una lucha constante contra la percepción negativa asociada como con la vida rural y agrícola, o sea, en un intento como por lograr más empatía y solidaridad hacia ellos y su trayecto, o sea, porque es muy duro. O sea, también, por ejemplo, otro factor es la frustración, la desmotivación, como que todo va de la mano, ¿no? Bajo la misma línea del pensamiento planteado en el ejemplo anterior, o sea, la percepción de la falta de progreso debido a los recursos limitados por estar generando frustración y desmotivación entre los miembros de la organización ANSORC. O sea, la sensación de estar luchando contra obstáculos persistentes, o sea, puede afectar su moral y como que la energía de la organización, o sea, como que no se sienten motivados. Eh, También, o sea, otro aspecto sería la solidaridad y el empoderamiento. O sea, por otro lado, o sea, la solidaridad y el empoderamiento pueden actuar como factores de resiliencia. O sea, el compromiso compartido con la causa puede fortalecer los lazos comunitarios y la determinación de los miembros del ANSOR, ¿no? Esto último, o sea, se puede especialmente ver, o sea, como que se puede ver la magnitud, o sea, como la importancia, ¿no? Cuando tenemos en cuenta la necesidad que posee el apoyo emocional y psicológico en comunidades indígenas, ¿no? Cuyo duro camino aún a día de hoy como que sigue dando de qué hablar, o sea, por culpa de la vulneración de sus derechos, la discriminación, los desplazamientos, a la falta de oportunidades para salir adelante, entre otras cosas. Eso sería mi punto. Buenas noches, mucho gusto, me presento, soy Daniela Vergara Cortés y continuando con la exposición voy a hablar acerca de los factores históricos y cómo diferentes ámbitos han afectado a nuestros campesinos. Digamos que uno de estos factores ha sido el conflicto armado en Colombia, el cual ha sido complejo y prolongado. Ha involucrado diversos actores armados como guerrillas, paramilitares y fuerzas gubernamentales. Digamos que este conflicto inició aproximadamente en la década de 1960 y ha tenido impactos significativos en la población, especialmente en los campesinos. Una de las principales víctimas de este conflicto armado ha sido los campesinos. Si bien es cierto, se ha evidenciado que a lo largo de los últimos años se han llevado a cabo unos procesos de paz que quisiéramos y esperáramos que surgieran efecto y acabaran completamente con esta violencia, lastimosamente se ha evidenciado que esto aún no ha sido posible. Aún se evidencian familias de campesinos vulnerados debido a este conflicto armado. Digamos que uno de los puntos más graves que se ha evidenciado en este conflicto armado ha sido el desplazamiento forzado. Los campesinos colombianos han sufrido desplazamientos masivos debido a la violencia y la presión de diversos grupos armados al margen de la ley. Este desplazamiento forzado ha llevado a la pérdida de hogares, tierras, formas de vida, generando condiciones precarias y afectaciones a la seguridad y alimenticia de nuestros campesinos, ¿cierto? Digamos que otro factor ha sido la economía agraria o economía agrícola. Este conflicto ha generado una afectación en la producción agrícola y la economía rural. Digamos que estas confrontaciones armadas en áreas rurales han obstaculizado a
actividades agrícolas, causando notablemente pérdidas en los cultivos, digamos en los cultivos, en la producción de ganado, ¿sí? Además, esta presencia de estos grupos al margen de la ley han dado lugar a extorsiones y ilegales que han afectado directamente a nuestros campesinos, los cuales se ven obligados a acceder a estas extorsiones porque son amedrentados, amenazados, que si no llevan a cabo o siguen estas insinuaciones probablemente pueden ser afectados con su vida, ¿cierto? Continuando con esto, otro factor son las amenazas y violencia. Nuestros campesinos a menudo se encuentran en medio de este conflicto, ¿cierto? Siendo víctimas de amenazas, de violencia, imposiciones de restricciones por parte de miembros de estos grupos al margen de la ley, los cuales han limitado de cierta forma su libertad de movimiento y afectan obviamente la seguridad de nuestros campesinos, generando un ambiente de temor, de zozobra, de miedo constante, ¿cierto? Digamos que otro punto son los daños psicológicos que este conflicto ha dejado en nuestros campesinos. Deja secuencias notablemente en cada uno de ellos. ¿Cierto? La exposición a la violencia, la pérdida de seres queridos, la inseguridad crónica puede contribuir al desarrollo de trastornos psicológicos afectando la salud mental de nuestras comunidades campesinas. Uno digamos que de las políticas públicas que debería realizar el gobierno son la implementación de programas de reconciliación, reparación y desarrollo rural que integren en esencia para abordar los impactos del conflicto armado en nuestros campesinos y trabajar de la mano hacia la construcción de una paz sostenible. Bueno, continuando con los aportes, otra parte que me correspondió a mí explicar, ¿no? Vendría siendo una de las respuestas orientadoras, darle respuesta a la primera, en este caso la que podemos ver aquí, que dice, ¿cuál es la relevancia del líder social campesino y de los movimientos sociales campesinos en Colombia, ¿no? Esta respuesta es un poquitito extensa, ¿no? Ya que el líder social campesino y los movimientos sociales campesinos desempeñan un papel crucial en Colombia en diferentes aspectos, ¿no? O sea, los líderes sociales son a menudo la voz de las, o sea, comunidades rurales y campesinas, o sea, los principales, o sea, representando sus intereses, sus necesidades, sus preocupaciones, ellos como que dan voz. Actúan como un intermediario entre dichas comunidades y las instituciones gubernamentales, ¿no? Aquí también podemos comenzar a hablar de, o sea, la defensa de sus derechos, porque pues ellos también como que tienen un papel fundamental en la defensa de los derechos de las comunidades campesinas, como ya se había dicho, luchando por el acceso a las tierras, servicios básicos, educación, condiciones de vida digna. Además, como que abogan por la protección del medio ambiente y la sostenibilidad agrícola. También en la parte de la política, o sea, tienen mucha participación política, contribuyendo al debate político y a la formación de políticas, o sea, que eh, como que ayudan a estas, o sea, comunidades rurales, ¿no? Y como que tratan de abogar como para que se disuelvan estas leyes que los perjudican. O sea, su participación es esencial para asegurar que las decisiones gubernamentales realmente reflejan las realidades y las necesidades del campo. También en el aspecto de la resistencia y la movilización, o sea, los movimientos sociales campesinos juegan un papel clave en este aspecto. O sea, han estado históricamente involucrados en la lucha, o sea, por la justicia social, la equidad y la superación de desafíos como la violencia, la discriminación y la falta de acceso a recursos. O sea, contribuyen muchísimo a la paz, ¿no? O sea, donde han habido conflictos armados y tensiones sociales, o sea, los líderes y movimientos campesinos, o sea, como que igual contribuyen a esta paz. O sea, su contribución en procesos de reconciliación y reconstrucción de comunidades es esencial. También, por ejemplo, en aspectos como el desarrollo rural
o sea, también en la contribución de identidad cultural, o sea, porque igualmente la promoción de la identidad cultural es muy importante, o sea, protegiendo sus tradiciones, sus costumbres, o sea, sus modos de vida, en plan de que la relevancia de los líderes campesinos, o sea, en Colombia radica en la contribución, o sea, de la representación, defensa de derechos, participación política, resistencia, o sea, contribución, todo eso, o sea, desarrollo económico, presentación cultural, o sea, como que aportan muchísimo. Buenas noches, soy la estudiante Eva María Quintín Espinosa. Voy a dar respuesta a la pregunta orientadora número 2 y número 3. La número 2 dice, cómo el psicólogo acompaña a los líderes sociales campesinos y las dinámicas grupales de los movimientos campesinos en Colombia. Mediante las intervenciones individuales, los psicólogos contribuyen al fortalecimiento de la salud mental y la salud emocional de los líderes sociales, los cuales cuentan con grandes responsabilidades y requieren de espacios seguros para dar manejo al estrés y la ansiedad inherentes a su labor. La comunicación efectiva dentro de los equipos de líderes, la resolución de conflictos, la toma de decisiones acertadas y efectuar apoyo mutuo hace parte de la labor ejercida por el psicólogo. El acompañamiento de los líderes sociales campesinos en Colombia implica la atención individualizada como fortalecimiento de dinámicas grupales, la cual se debe adaptar a los contextos y respetando la diversidad de cultura. A esto le sumamos que son quienes brindan apoyo emocional, son los que están en la gestión de los conflictos, en el desarrollo de habilidades del liderazgo, en la promoción del bienestar social y en la educación mental de estos líderes, que son el pilar de los grupos campesinos de Colombia. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es el papel del psicólogo social en América Latina? En este campo de la psicología, que ha tenido un desarrollo autóctono en América Latina, pretende influir desde las comunidades en desventaja económica y social en contextos, condiciones y procesos inmersos en la calidad de vida con el fin de que adquieran o refuercen competencias que aportan para ejercer a la ciudadanía con justicia y equidad. Se centra en el propósito de liberar los sectores oprimidos, logrando cambios psicosociales en entornos que corresponden a las comunidades afectadas. Mediante la participación y autogestión se abordan los problemas sociales, la integración de saberes científicos y del sentido común, implementación de los valores como el compromiso a favor de los sectores en desventaja mediante respeto mutuo y reconocimiento a sus recursos y fortalezas. Eh, También viene inmersa la transformación social, la participación comunitaria, el abordaje de problemas sociales, desarrollo de programas sociales igualmente. Esto le sumamos que los psicólogos son quienes están presentes en todo el tiempo para estar solidariamente acompañando a los líderes sociales en cualquiera de las labores que desempeñen y necesiten refuerzo de la parte de los psicólogos.